Muy buenas tardes, mi nombre es Antonella Valente, soy alumna de Derecho Saya, sección F. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la quiebra. La palabra quiebra significa rotura o abertura de una cosa por alguna parte perdida o menoscabo de una cosa, acción y efecto de casaren al comercio por sobreseer en el pago corriente de las obligaciones contraídas y no alcanzar el activo a cubrir el pasivo. Desde el punto de vista económico se puede decir que la quiebra tiene el efecto de la función anormal del crédito. Así pues, quiebra es la situación en la que se encuentra un patrimonio que es incapaz de satisfacer las deudas que pesen sobre él. También tenemos, o por otra parte, les vamos a hablar acerca de las condiciones que determinan el estado de quiebra. Para que se determine un estado de quiebra deben recurrir o concurrir los siguientes requisitos. En primero tenemos con lo que es la condición del comerciante, del deudor, la cesación de los pagos por parte del deudor, la naturaleza mercantil de las obligaciones exigibles y por último tenemos lo que es el comerciante no esté en estado de atraso. Las clases de quiebra existen según la legislación venezolana, de acuerdo a nuestro artículo 912 del Código de Comercio, 3 clases de quiebra. Primero tenemos la quiebra fortuita, ¿verdad? Que es la que conviene de 2 casos fortuitos o de fuerza mayor que conducen al comerciante a la cesación de sus pagos y a la imposibilidad de continuar sus negocios. En segundo tenemos lo que es la quiebra culpable, que es la ocasionada por una conducta imprudente o disipada de parte del fallido. Y tercero tenemos lo que es la quiebra fraudulenta, que es aquella en que ocurren actos fraudulentos el fallido para perjudicar a sus acreedores. El procedimiento del juicio de quiebra. El incumplimiento del comerciante cuando es síntoma de insolvencia no se agota en el estrecho ámbito de la relación entre el acreedor singular insatisfecho y el deudor, sino que por el contrario interesa a todos los acreedores. Ese interés se debe, por una parte, al peligro que significa para ellos que el comerciante continúe al frente de sus negocios, bajo estado de desequilibrio económico, y por otra, a que de prolongarse esa situación pueda generar conflictos económicos y pueda generar conflictos entre los acreedores debido a la no observación del principio de igualdad entre los mismos. Así como también tenemos lo que es, por otra parte, podemos hablar acerca de lo que es el contenido de la demanda de quiebra. Todo comerciante que se halle en estado de quiebra debe hacer por escrito la manifestación de ella ante el juez competente de su domicilio mercantil. Esta manifestación deberá estar acompañada por el balance general o una exposición de las causas que impidan el fallido presentado y una memoria razonada de las causas de quiebra. Los efectos de la declaratoria de quiebra. La declaración formal del estado de quiebra se hará por el juez competente de acuerdo a la cuantía, en virtud de la manifestación del fallido, a solicitud de alguno de sus acreedores o de oficio. Puede declararse la quiebra de un comerciante que hubiese fallecido en estado de cesación de sus pagos, pero no puede ser pedida ni pronunciada de oficio, sino dentro de los 3 meses siguientes a su muerte. Solicitada dentro de este tiempo, puede ser declarada antes aún después de él. Así también tenemos con lo que es, por otra parte, podemos hablar acerca de lo que son el contenido de la sentencia declaratoria de quiebra. La sentencia declaratoria de quiebra contendrá además lo que es el nombramiento de un síndico que debe ser abogado o que sea o haya sido comerciante. En segundo tenemos la orden de ocupar judicialmente todos los bienes del fallido, sus libros, correspondencias y documentos. La orden de que las cartas y telegramas dirigidos al fallido sean entregados a los síndicos y la prohibición de pagar y entregar mercancías al fallido, su pena de nulidad en los pagos y entregas, y orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido. Así como también la orden de que se convoque a los acreedores presentes para que concurran con los documentos justificados de sus créditos a la primera Junta General, y la orden de que se haga saber a los acreedores residentes de la República, dentro del término que se le designará, concurrir con los documentos justificados de su crédito bajo apercibimiento de continuar los procedimientos de la quiebra. Y por último tenemos lo que es la orden de remitir inmediatamente copia de lo conducente al juez competente cuando aparezca alguna circunstancia que amerite procedimiento criminal. También tenemos lo que es la función del síndico en el juicio de la quiebra. El síndico tiene una misión compleja y variada.
La función principal que constituye su razón de ser y que le atribuye especiales características consiste en la administración del patrimonio del fallido. La naturaleza jurídica del síndico ha sido muy discutida por la doctrina y expresa que esta controversia puede condenarse en tres teorías: la que considera al síndico como un representante de la masa de acreedores, la que considera el síndico como un funcionario público y la que ve el síndico a un auxiliar de la administración de justicia. Las facultades del síndico son tanto de gestión como de representación, ¿verdad? En las atribuciones del síndico se pueden citar las siguientes: tomar posesión de los bienes y papeles del fallido, así como fijar sellos si no se hubiere hecho antes y cuidar de su conservación, así como emplear el fallido si éste tuviera una libertad para facilitar y aclarar los negocios de la quiebra. También está levantar el balance si no lo hubiere presentado el fallido. Rehabilitación del fallido. La quiebra, por definición, es un estado jurídico en el que el comerciante se coloca cuando por déficit de operación suspende los pagos de sus deudas. Dicho estado jurídico implica la liquidación del activo del quebrado y la distribución del mismo entre sus acreedores en forma equitativa, ¿verdad? También tenemos por otra parte lo que la quiebra, ¿verdad? Podemos decir que la quiebra como proceso legal es aquella mediante el cual un deudor declara su incapacidad para pagar sus deudas. La declaración de quiebra puede pretender lograr la anulación de la obligación del pago de las deudas o puede reducirse a una suspensión de pagos temporal que permita al deudor reorganizar sus finanzas para pagar después, ¿verdad? La quiebra causal o fortuita. Se dice que el resultado de causas y circunstancias ajenas a la voluntad o propósito de su autor, de quien se puede decir, además que haya actuado con mesura, cuidado y prudencia en la gestión de sus negocios. La quiebra culpable. Esta se da cuando su titular obra culposamente en relación con sus acreedores y el desenvolvimiento de sus propios negocios, sea por incurrir en gestos desmedidos, en especulaciones ruinosas, ¿verdad? Abandono de la atención de sus negocios o porque se arrenda en los juegos del azar. La quiebra fraudulenta se dice que esta presenta el carácter de fraudulenta cuando su titular, actuando en fraude de sus acreedores, simule deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas. Bueno, esto es todo sobre mi exposición y bueno, profesora, muchísimas gracias por su atención.